Hoy vamos a retomar nuestra serie que pausamos el domingo pasado por motivo del aniversario, para seguir mirando la gran esperanza que tenemos todos los creyentes en medio de las aflicciones y en medio de todos los sufrimientos que atravesamos. Ese ha sido el mensaje central de la carta de Primera de Pedro que hemos estado estudiando ya por varios meses atrás, y por eso hemos titulado esta serie Esperanza en medio del caos. Recordando un poquito el contexto, desde el primer capítulo de esta carta, Pedro nos mencionó en el versículo 3 que gracias a que Cristo murió y resucitó, tú y yo hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Tenemos una esperanza gloriosa que no proviene de las circunstancias ni de las personas que nos rodean en este mundo, sino de aquel que se levantó de la tumba hace más de 2000 años. Cristo venció la muerte con poder. Cristo subió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios, y por eso tú y yo tenemos una esperanza viva, ya que está puesta en un Dios vivo que ha resucitado. La muerte no lo pudo vencer. Tampoco el pecado, tampoco Satanás, tampoco este mundo pudieron contra él, porque él venció en la cruz del Calvario, y un día, hermanos, él regresará para reinar y para someter a todos sus enemigos bajo sus pies, dice la palabra de Dios. Ese es la base de nuestra esperanza. Cristo es vencedor y la iglesia lo cree con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso entonces que Jesús dijo algo clave. Jesús dijo que aunque en este mundo íbamos a tener diferentes tipos de aflicciones como conflictos, presiones, injusticias, debíamos nosotros confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Él triunfó sobre toda aflicción presente, y tú y yo también podemos hacerlo si verdaderamente hemos creído en Él. Segunda de Corintios 2:14 lo dice de esta manera: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Dios siempre nos lleva en triunfo, iglesia, de gloria en gloria, a pesar de las circunstancias difíciles. Ciertamente sufrimos los cristianos como todo mundo sufre, y la Biblia nunca niega eso. Pero lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy, hermanos, es que los cristianos no somos víctimas derrotadas por el sufrimiento de este mundo. Claro que no. Esa no es nuestra identidad. Aunque muchas son las aflicciones de los justos, como dice el libro de los Salmos, la Biblia nunca nos llama víctimas a los creyentes. Al contrario, nos llama más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la palabra de Dios. Eso somos todos los hijos de Dios. Así que tú y yo no estamos condenados a una vida miserable mientras estamos en este mundo, porque ese nunca ha sido el plan de Dios para nosotros. A pesar del sufrimiento, podemos vivir la vida abundante que Jesús prometió para su iglesia. No una vida perfecta sin aflicción, porque esa vida será solamente en el cielo cuando le veamos cara a cara a Él, pero sí una vida llena de propósito y de significado que traiga alegría y gozo a nuestro corazón aún en la adversidad. De eso se trata el pasaje que vamos a estudiar a continuación. Nuestro texto el día de hoy es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. Como un dato curioso, si tú tienes tu Biblia NBLA, la versión NBLA, puedes mirar ahí que el subtítulo de este texto, de este pasaje, dice: el secreto de una vida feliz. Así es como lo menciona, pero para ajustarlo mejor a nuestra serie, hemos titulado este sermón La esperanza de una buena vida en medio del caos. Eso vamos a mirar en esta tarde. La esperanza de una buena vida en medio del caos. Acompáñame ahora sí a leer el texto, que es 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Va a ir apareciendo aquí en pantalla para que puedas acompañar la lectura. Y dice así la palabra de Dios a continuación: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, aquí está la clave, ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ese es nuestro pasaje el día de hoy. ¿Te parece si oramos para que el Señor nos guíe, nos dé entendimiento? Puedes inclinar un momento tu rostro conmigo, por favor, y vamos a pedir al Señor su gracia.
Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú has sido misericordioso con nosotros, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana y hoy has renovado otra misericordia para tu iglesia, por lo cual podemos estar aquí disfrutando en adoración, en alabanza, glorificando tu nombre, pasando tiempo con nuestros hermanos en la fe y confiando en tu palabra. Hoy queremos escuchar tu voz por medio del predicador, Señor. Úsalo como un instrumento en donde no calle lo que tenga que decir, Señor, en donde tu voz sea escuchada fielmente, porque tu voz es poderosa para transformar, para levantar, para dar vida a los muertos, Señor, y para hacer milagros en nuestros corazones. Te pedimos que hoy, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones no tengan ningún impedimento, ningún estorbo, que pueda recibir la palabra con mansedumbre, no como de hombres, sino como de tu propia voz. Danos gracias, Señor, el día de hoy y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, si yo te preguntara, ¿quién crees tú que fue el hombre o la persona que más sufrió, que más dolor experimentó en toda la historia de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿en quién pensarías? ¿En quién se vendría a tu mente después de Jesús, por supuesto, o sin contar a Jesús? A lo mejor pensarías en Pablo, ¿no? Por todos los azotes, las persecuciones, por todas las prisiones que le tocó experimentar. O a lo mejor pensarías en Esteban. Esteban fue el primer mártir que fue apedreado cruelmente por sus agresores. O tal vez pensarías quizá en José. La Biblia dice que José fue un hombre que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Todos estos ejemplos podrían ser buenas historias o buenos ejemplos de un sufrimiento muy extremo, pero yo creo que sin duda muchos de nosotros pensaríamos en alguien más, y es en Job, ¿sí o no? Lo pondríamos en el primer lugar de la lista. ChatGPT dijo que Job puede ser el caso de mayor sufrimiento en la Biblia, y como ChatGPT sabe cosas, vamos a confiar que dice la verdad. Job, este hombre que fue un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios, según la Escritura, el cual pasó por las peores calamidades humanas que una persona pudiera experimentar. Y normalmente Job ha sido un personaje que ha sido utilizado o mencionado como un gran ejemplo de fidelidad al Señor, porque mantuvo su fe y su esperanza en Dios a pesar de todas las cosas que sufrió. Literalmente, Job dijo estas palabras en Job 13:15: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Mi confianza, mi esperanza está puesta siempre en él. También otra frase muy conocida que seguramente la has leído y la has escuchado fue cuando Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no dijo estas palabras mientras estaba feliz en la playa con un coco en la mano, ¿verdad? No, él dijo esto cuando estaba pasando por uno de los momentos más duros y dolorosos de toda su vida, porque literalmente lo estaba perdiendo todo y sentía que se moría. Estaba pasando por un sufrimiento muy extremo. Pero hay un detalle, hermanos, bien importante en la historia de Job, que yo no sé si tú lo llegaste a leer o lo descubriste en el libro que lleva su nombre, el libro de Job, que es muy interesante y es lo último que dice al final, literalmente en el último versículo. Yo me impresionó mucho, me voló la cabeza cuando leí esto, porque nunca lo había notado antes. Mira con mucha atención, por favor, cómo termina el libro de Job en Job 42:17. Escucha esto. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Una vida larga y plena. En otra versión dice: murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Así es como terminó la historia de Job. Pero ¿cómo? ¿Cómo que disfrutó la vida y cómo que tuvo una vida plena después de todo lo que sucedió? ¿De verdad alguien puede tener una buena vida después de tanto sufrimiento? Recordemos un poquito todas las tragedias que Job pasó. Primero llegó un mensajero y le avisa que todos sus bueyes y sus burros fueron robados y que mataron a todos sus trabajadores. Inmediatamente llega otro mensajero y le dice que todas sus ovejas fueron quemadas y también todos los pastores que las cuidaban. Pero rápido llega otro mensajero y le dice que mataron a todos sus camellos y a todos sus sirvientes, a toda su servidumbre. Hasta ahí, Job ya había perdido riquezas, estabilidad, su seguridad y su gente de confianza. Pero todavía no venía lo peor. Lo peor estaba por llegar, porque rápido llega otro mensajero
y le dice que sus 10 hijos murieron aplastados por el derrumbe de una casa. Les cayó un techo encima y fallecieron todos al instante. Sus 10 hijos perdieron la vida. Pero después, Satanás se acerca a Job y lo hiere con una terrible enfermedad que produce llagas dolorosas en todo su cuerpo. Le da una terrible sarna maligna. Pero aparte de eso, su propia esposa le dice a Job que maldiga a Dios y que se muera. Job, ¿de verdad todavía retienes tu integridad a Dios? Maldice a Dios y muerte. ¡Wow! Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la callará? Digo, ¿quién la hallará? Yo creo que la mujer de Job se debe haber llamado animosa por el apoyo que le dio al marido, como ayuda idónea. No, no es cierto, hermanos. Los maridos amamos a nuestras esposas, amén. La esposa es el bien y la benevolencia de Jehová para nosotros. Alguien dijo que si la mujer es el regalo de Dios para el hombre, ¿cómo será el regalo del diablo? Pero bueno, Dios obra de maneras misteriosas. Hay que confiar, hermanos. No es cierto, amor, te amo. Si estás viendo, es un chascarrillo nada más. No seamos crueles con la mujer de Job. Sufrió mucho también, hay que entenderla. Pero, ay. Bueno, el caso es que eso no terminaba todavía ahí. La historia seguía porque, aparte de eso, por si fuera poco, los amigos más cercanos de Job le echaron la culpa por todo lo que estaba pasando. Lo juzgaron cruelmente, lo acusaron y minimizaron su dolor. Todas estas cosas le pasaron en un periodo muy corto de tiempo y así Job vivió aflicción tras aflicción tras aflicción. Sin embargo, hermanos, sorprendentemente, la Biblia dice que Job disfrutó de una larga vida y plena. De nuevo, ¿cómo es eso posible? Suena muy difícil de creer eso, ¿sí o no? Parece casi imposible la idea de una buena vida después de tanto sufrimiento. Lo que pasa es que ciertamente eso es imposible sin Dios, pero cuando Dios está en la ecuación, todo es posible. Dios es capaz de redimir el dolor de una persona. Él es capaz de restaurar el alma afligida. Él puede dar la victoria aún en medio de las peores tragedias. El sufrimiento no es el final de la historia para los hijos de Dios, como decíamos al inicio, claro que no. Ahora, tal vez tú dices, bueno, es que en el caso de Job, él pudo al final vivir una vida plena porque la Biblia dice que después de todo lo que sufrió, Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía, ¿no? Le dio más hijos, le dio más posesiones, más prosperidad, le dio más bienes y entonces por eso terminó así. Y claro, es cierto que Dios lo bendijo en gran manera después de todo lo que sufrió, pero hermanos, la plenitud de Job no se basaba principalmente en las bendiciones posteriores que recibió, sino en algo mucho mayor. Y hay 3 razones para creer esto. Escucha, número 1, los hijos que perdió no eran reemplazables con nuevos hijos. Una nueva familia no podía aliviar el profundo dolor que él sintió al perder a sus primeros hijos. Cualquier padre aquí podría confirmar que eso es verdad, ¿sí o no? Número 2, los bienes materiales y las posesiones nunca fueron su plenitud, porque la Biblia no dice que Job era una persona que adoraba las riquezas. Al contrario, dice que era alguien recto, perfecto y temeroso de Dios. Su mayor tesoro no eran sus posesiones. Y número 3, él ya había demostrado anteriormente en dónde estaba su plenitud. En su peor momento de aflicción, él declaró, aunque él me matare, en él esperaré. Dios era su plenitud. Siempre fue así desde el principio. Job podía quedarse sin nada, pero sabía que si lo tenía a él, lo tenía todo. Él perdió su estabilidad, él perdió posesiones y hasta perdió relaciones muy valiosas como las relaciones con sus hijos, pero nunca perdió su relación más importante, que era su relación con Dios. La Biblia dice que en medio de toda la tormenta él siguió hablando con él siguió confiando en él, siguió esperando en él a pesar de todo. Esa fue la clave de su plenitud. Alguien lo expresó magistralmente con las siguientes palabras: Satanás pensó que le había quitado todo a Job, pero no sabía que el todo de Job era Dios. El todo de Job era Dios. Satanás atacó a su familia, atacó a sus trabajadores, sus posiciones, pero no era lo que Satanás quería destruir. Lo que Satanás quería destruir era su relación con Dios, pero no lo logró. Por eso Job fue capaz de vivir una vida larga y plena, aún después de todo lo que sufrió. La pregunta entonces es la siguiente para ti y para mí, iglesia. ¿Será que tú y yo también podemos vivir una vida plena a pesar del sufrimiento?
¿Podremos tener una buena vida en medio del caos? La buena noticia es que el apóstol Pedro dice que sí. Los hijos de Dios tenemos esa esperanza. Pedro les escribe a los cristianos de su época acerca de poder amar la vida y ver días buenos. La versión NTV dice disfrutar de la vida y ver muchos días felices. ¿Qué era lo que estaban pasando esos cristianos a los que Pedro les escribe esta carta? Ellos estaban viviendo injusticias, rechazos, maltratos, pérdidas de bienes, pérdidas de familiares, porque muchos de sus seres queridos estaban siendo asesinados por el Imperio Romano. Ellos estaban viviendo muchas aflicciones también por causa de la persecución. Sin embargo, Pedro les escribe para decirles que tienen la esperanza de una buena vida, de una vida plena. No a través de circunstancias favorables, evidentemente, porque ya miramos que ahí no se encuentra la verdadera plenitud, sino de una manera muy distinta. Pedro va a enseñarles a estos cristianos que la clave para una buena vida es tener relaciones correctas. Tener relaciones correctas. La buena vida, iglesia, depende mucho de la calidad de nuestras relaciones. Depende mucho cómo nos relacionemos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás. Así como Job supo tener una buena relación con Dios en medio del dolor, estos cristianos debían aprender también a vivir correctamente sus relaciones en medio de la hostilidad. Y Pedro menciona 3 tipos de relaciones. Primero, una correcta relación con Dios, luego una correcta relación con los hermanos en la fe, y después, y sobre todo, una correcta relación con sus enemigos, con quienes los atacaban. Si ellos lograban mantener estas 3 relaciones en orden, seguramente iban a poder vivir una buena vida aún en la aflicción. Vamos a ver entonces cómo Pedro va a enseñar esto a través del pasaje que leímos, comenzando en el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. La primera relación que vemos aquí es la relación entre la iglesia, la relación entre creyentes. Pedro empieza este texto con la frase en conclusión, porque él está terminando una sección en donde ha estado dando diferentes instrucciones a varios grupos de cristianos para que ellos sepan cómo relacionarse con diferentes personas, como lo estuvimos mirando en semanas pasadas. Primero, Pedro les habló a los cristianos civiles para que sepan cómo relacionarse con sus autoridades. Luego Pedro les habló a los cristianos siervos y esclavos para que sepan cómo relacionarse con sus amos. Luego Pedro les escribió a los esposos para que sepan cómo relacionarse con sus esposas y viceversa a las esposas para que sepan cómo relacionarse con sus esposos. Pedro le dio una sabiduría distinta a cada grupo dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahora en el final de esta sección, Pedro se dirige a todos los creyentes en general para que sepan cómo relacionarse entre ellos mismos, unos con otros. Quizá recuerdes que anteriormente en el capítulo 2, Pedro mencionó 5 pecados específicos que debemos desechar para no destruir las relaciones dentro del cuerpo de Cristo: la malicia, el engaño, las hipocresías, las envidias y la difamación. ¿Recuerdas ese mensaje? Bueno, ahora Pedro hace lo inverso y menciona 5 virtudes que debemos mantener dentro de la iglesia para que tengamos buenas relaciones. 5 cualidades puntuales que me gustaría poder mirarlas junto contigo una por una porque están muy interesantes. La primera de ellas, dice Pedro, ser de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. ¿A qué se refiere cuando dice todos? Se refiere a los civiles, a los siervos, a las esposas, a los esposos, a todos los grupos que ya mencioné anteriormente dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia entera debe estar unida en un mismo sentir. Jesús oró por esto en su oración sacerdotal hacia el Padre. Dijo: Padre, yo oro para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. También Pablo, el apóstol, oraba y rogaba constantemente a las iglesias para que esto pudiera ser así. Observa cómo lo dijo en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dijo Pablo: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pedro le escribió esto a los corintios, pero también se los escribió a los efesios, a los filipenses, a los romanos, a los colosenses. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de exhortaciones puntuales a la unidad para que la iglesia no se divida. ¿Por qué?
Porque el camino más rápido a la destrucción es la división, es la desunión entre nosotros. Debemos estar unidos porque solamente así podemos perseverar en la fe. Pedro le dice a su audiencia que esta es la primera característica que ellos debían tener para poder resistir la persecución que estaban viviendo. Su mayor amenaza para estos cristianos no era la oposición externa, sino la oposición interna, la división que pudiera haber dentro de ellos. Nunca, hermanos, nunca la persecución ha sido el mayor problema para la iglesia de Cristo, claro que no. Al contrario, la iglesia siempre se ha fortalecido y se ha avivado más cuando ha sido perseguida. Prueba de ello son los cristianos que se encuentran en China, en Corea del Norte o en Irán, por ejemplo. Estos cristianos en aquellos lugares del mundo se han levantado en movimientos masivos de oración, de evangelización por la persecución y se han multiplicado viviendo un cristianismo verdaderamente comprometido con su fe. Por eso dicen algunos que a la iglesia de este lado del mundo, en Occidente, le caería un poquito de bien que sufriera un poquito más de persecución, para que se despertara, para que se avivara, para que saliera de su aletargamiento. Pero el punto es, de nuevo, que nuestra mayor amenaza como cristianos no es la división, no es la oposición externa, sino la oposición interna, es la división, es la desunión. Tú y yo podemos soportar una guerra en contra de nosotros, pero no una guerra entre nosotros. Debemos ser de un mismo sentir y un mismo parecer. Ahora, ser todos de un mismo sentir y un mismo parecer no significa que vamos a pensar exactamente igual todo el tiempo. Esa no es la idea de Pedro. No, suele haber por lo regular diferencias y seguirá habiendo diferencias de opinión entre nosotros como hermanos, y hasta cierto punto eso está bien y no debería ser un mayor problema. Yo puedo creer, por ejemplo, que Messi es el mejor del mundo y tú puedes creer que Cristiano es el mejor del mundo y está bien. Voy a seguir orando para que el Señor quite todo velo y todo engaño. O yo puedo creer que son mejores las alabanzas modernas, worship, tocarlas el domingo. Tú puedes creer que son mejores las clásicas, Marcos Witt, Susana Romero y otros, y está bien, no debería haber problema por eso. Yo puedo creer que es mejor venir al servicio de la tarde y tú al servicio de la mañana, sentarme enfrente, sentarme atrás, usar gorra o no usar gorra, y esas cosas, hermanos, no deberían provocar división entre el cuerpo de Cristo. Incluso, hermanos, es importante decir esto: si somos maduros, escucha, si somos maduros, podemos incluso diferir tranquilamente en algunos temas doctrinales sin perder la unidad, siempre y cuando no sean doctrinas esenciales, por supuesto, como la Trinidad, la salvación por gracia, la autoridad máxima de la Biblia o la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Todos debemos creer igualmente estas cosas si nos llamamos cristianos, porque esas cosas son pilares de la fe cristiana. Pero luego hay otros segundos temas, o hay otros temas secundarios, como el hablar en lenguas, como el final de los tiempos, los dones espirituales, modos de bautismo y otras cosas más, en las que podemos diferir un poco sin salirnos del marco bíblico, y la unidad como nosotros puede mantenerse sin problema. No deberíamos pelearnos por estas cosas como muchas veces sucede lamentablemente entre cristianos. Con frecuencia nos dividimos por cosas que son irrelevantes. ¿Has visto a cristianos en las redes sociales pelear por este tipo de temas? No debatiendo sanamente, sino peleando, tirándose y argumentando en contra. Es increíble, iglesia. De verdad, la facilidad con la que rompemos la unidad por la que Cristo oró y por la que Cristo murió para crear entre nosotros. Él dio su vida para salvarnos y para que seamos un solo cuerpo. Y Él nos dijo que el amor sería la evidencia para los incrédulos de que nosotros somos sus discípulos. Entonces, ¿cómo podemos ser todos de un mismo sentir? Escucha cómo lo dijo muy bien un autor llamado Rupertus Meldenius. Él dijo esto: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. De nuevo, en lo esencial nos ponemos de acuerdo, hay unidad entre nosotros. En lo no esencial hay libertad, podemos diferir. En todo, siempre, amor. En todo, amor. Tú y yo podemos mantener la unidad y la armonía entre nosotros, hermanos, poniéndonos de acuerdo en lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? El evangelio, el discipulado, la comunidad, servir a la iglesia, servir a Cristo, las misiones. Debemos ser unánimes en estas cosas porque ahí está el corazón de Cristo. Debemos ser de un mismo sentir.
Pero ¿cuál sentir? ¿El tuyo o el mío? Porque eso puede volverse muy subjetivo, ¿no? Cada quien puede sentir miles de cosas. ¿Tu sentir o mi sentir? ¿El sentir del pastor Julio o el del pastor Isma? Ninguno de esos. El sentir de Cristo. Hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses. Me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Si tú y yo sentimos como Cristo, si pensamos como Cristo, si actuamos como Cristo, sí o sí, hermanos, vamos a estar unidos. Vamos a buscar siempre lo mismo, que es la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Y sabes, si logramos esto, definitivamente vamos a poder ver días buenos, porque no habrá mayores conflictos entre nosotros, mayores complicaciones, ni divisiones, ni broncas, ni ofensas, y vamos a poder mantener la armonía y la unidad. Pero luego, Pedro nos habla también de otra virtud importante, que es la virtud de la compasión. Debemos ser compasivos unos con otros. Cuando meditaba en este punto, en esta parte del mensaje, vino a mi mente una persona con la que platiqué hace muchos años en otra iglesia en la que estaba. Y esa persona era un hermano en la fe y me dijo algo que me dejó pensando mucho. Esta persona me dijo: yo en la iglesia oro por la gente, pero no me involucro emocionalmente con ellos para que no me afecte, para no sobrecargarme. O sea, tengo relación con las personas, pero no me involucro demasiado en sus problemas, en cosas profundas, como para protegerme. Yo me quedé pensando muy serio y con mucha sinceridad le contesté que eso es indiferencia. La Biblia no nos llama a ser indiferentes, sino a ser compasivos. ¿Sabes qué es la compasión, iglesia? La compasión es literalmente sentir el dolor del otro como si fuera tuyo. Es ponerse en sus zapatos y sentir en cierta medida la misma aflicción que esa persona está sintiendo. Sí debemos orar, por supuesto, por aquel que sufre, como lo hacía este hermano que te platiqué. Pero la Biblia nos llama a que demos un paso más allá y nos dice que debemos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Pero, ¿cómo yo voy a poder llorar con el que llora si no siento su dolor? ¿Cómo tú y yo vamos a poder llevar nuestras cargas si no sentimos la carga del otro? Es imposible. No se puede. Nuestro corazón se tiene que doler junto con aquel que sufre para que podamos llevar su carga. Solamente así es posible. ¿Por qué Jesús llevó tu carga en la cruz? Porque Él te amó y se compadeció de ti. Literalmente, Él llevó nuestro dolor en su cuerpo porque se compadeció de nosotros. Lo mismo somos llamados a hacer tú y yo por su iglesia. Debemos llevar las cargas unos de los otros. Debemos estar unidos en la verdad, pero también debemos estar unidos en el dolor, en el sufrimiento. ¿Sabes, iglesia? Lamentablemente pasa que muchas veces sentimos lástima, pero no sentimos compasión. Es distinto. Muchas veces decimos: híjole, pues qué mala onda que como está pasando el hermano, lo que está batallando, su carro, su familia, y qué triste, ¿no? Pero ahí nos quedamos, no damos un paso más. No intentamos acompañarle en su dolor y en su sufrimiento. Y por supuesto que es complicado estar cerca de todo mundo porque somos muchos. Pero ¿sabes una cosa? Siempre Dios va a poner algunas personas cerca de ti para que puedas compartir penas y alegrías con esa persona. Para que puedas compartir las cargas y de esa manera las cargas se vuelvan más ligeras. Entonces los cristianos sí debemos involucrarnos emocionalmente unos con otros. Cuando la iglesia vive así, hermanos, el sufrimiento se reparte entre todos y la vida se vuelve más llevadera. Nadie sufre solo, nadie lleva carga solo, nadie se siente solo. Eso también nos ayuda a ver días buenos. Pero en tercer lugar, dice Pedro también que debemos ser fraternales. Nuevamente, Pedro menciona el tema de amarnos como hermanos. Esto era algo muy, pero muy importante para aquellos cristianos que estaban sufriendo rechazo. Porque el rechazo, mucho del rechazo que ellos estaban viviendo, provenía de sus propias familias, de sus propios seres queridos. Es importante decir que en la cultura grecorromana en la que vivían, la religión no era algo que se consideraba como un tema personal o privado, sino que era una parte muy importante en la identidad familiar.
Todos los integrantes de un hogar solían adorar a los mismos dioses domésticos y participaban en los mismos sacrificios y las mismas festividades religiosas. Pero cuando alguien confesaba a Cristo dentro de la familia, dejaba de practicar esas cosas inmediatamente y por consecuencia era visto como un traidor a la familia, como una deshonra al apellido familiar. Algo que puede seguir sucediendo en cierta medida hasta hoy también. Pero en aquel tiempo, muchos eran expulsados inmediatamente de sus casas, de sus hogares. Otros perdían sus herencias. Otros perdían su posición dentro de la familia. Esos cristianos estaban viviendo lo que Jesucristo advirtió que pasaría en Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa, los de su propia casa. Pregunta, iglesia, ¿te llegó a pasar algo así cuando creíste el Evangelio? ¿Te llegó a suceder que los enemigos de tu fe se encontraban en tu misma casa o en tu mismo núcleo familiar? Yo me acuerdo que en el 2011, cuando mi familia y yo nos convertimos al Señor, muchos de nuestros tíos se portaron sumamente hostiles contra nosotros. Y en la universidad ni se diga, medio salón me dejó de hablar, me miraban como bicho raro y se burlaban y atacaban mi fe. Siempre pasa eso cuando seguimos a Cristo. Perdemos relaciones de amistades y perdemos relaciones de familiares. Es el costo del Evangelio. Si te tocó vivir algo así, tú sabes que muchas veces se puede llegar a sentir mucha soledad, ¿sí o no? La buena noticia, hermanos, es que en esos momentos la iglesia se convierte en tu nueva familia. La comunidad de fe se vuelve tu nuevo hogar. Se vuelve tu nuevo círculo de apoyo y de cuidado. Sobre todo la iglesia se vuelve tu nuevo espacio de aceptación y pertenencia. Qué importante es eso. Tu nuevo espacio de pertenencia. Todos necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Bueno, la iglesia nos da ese sentido de pertenencia. Aunque el mundo afuera nos rechace, tú y yo podemos decir con gozo, yo aquí tengo hermanos y hermanas que me amen, que me acompañen, que adoran el mismo Dios que yo. Por eso me encanta el Salmo 68:6, que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Nosotros aquí deseamos que Abba sea una familia para muchas personas. Ese es nuestro deseo. La iglesia, hermanos, debe ser un lugar donde el creyente puede sentir refugio ante la hostilidad de este mundo. Por eso Pedro es muy insistente en esta carta al hablar acerca del amor fraternal y de hecho lo va a volver a mencionar más adelante. Pedro quiere enseñarnos que la soledad que tú y yo podemos sentir muchas veces por causa de nuestra fe, perdiendo relaciones y amistades, puede traer desesperanza, pero la fraternidad, la comunidad de nuestros hermanos restaura la esperanza entre nosotros. La fraternidad nos recuerda que no estamos solos. Tenemos una familia en Cristo y caminamos juntos hacia la meta por la gracia de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Cristo por eso? No estamos solos en este mundo. Tenemos una familia en Jesucristo. Sinceramente yo me siento muy privilegiado de formar parte de esta familia. Dios sabe cuánto amo a mi iglesia y doy gracias a Dios por ello. Pero luego Pedro menciona también otra característica muy importante que debe tener el cuerpo de Cristo y es la misericordia. Debemos ser misericordiosos entre nosotros. La palabra misericordia aquí en el griego, o misericordiosos, está difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar, es eusplachnos. Eso, y quiere decir tiernos de corazón. Se refiere a ternura y sensibilidad. ¿Qué es lo contrario de ternura y sensibilidad? La dureza de corazón, la rigidez. Esto podía ser algo muy común entre aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, como ya hemos explicado anteriormente en esta serie. Toda la hostilidad, toda la aflicción que estaban viviendo podía provocar que estas personas se volvieran duras, defensivas, frías, ásperas entre ellos. Y fácilmente esto podía crear tensiones, frustraciones y conflictos. Pero la misericordia, iglesia, la misericordia evita que esas cosas destruyan nuestras relaciones dentro de la iglesia. Una comunidad misericordiosa es un lugar donde hay paciencia, hay perdón, hay restauración en medio de las presiones externas que vivimos. Nos permite mostrar gracia con otros cuando fallan y cuando vemos sus errores porque sabemos que están pasando por dolor, sabemos que están pasando por sufrimiento. Lo que Pedro nos quiere decir aquí
es que cuando el mundo hiere a los creyentes, la iglesia no debe ser otro lugar duro donde suceda lo mismo, claro que no. Suficiente tenemos tú y yo ya con la presión y la hostilidad que vivimos allá afuera, como para que aquí adentro vivamos lo mismo. Ese no es el deseo de Dios. Dios desea que la iglesia sea un lugar de ternura y sensibilidad para los que sufren, que sea un ambiente de misericordia para las personas, para que puedan sanar en lugar de romperse. Todos necesitamos ser una comunidad así para otros y pertenecer a una comunidad así para nosotros. Ahora, escucha esto. Quizá el tema de la misericordia sea algo que a ti te cueste mucho trabajo por algún tipo de sufrimiento que te tocó vivir, algún tipo de dolor. Quizá eres cristiano, pero como dijimos, tal vez tu corazón se ha endurecido por cosas muy dolorosas que te han pasado. Tal vez has dicho, es que conmigo nadie fue misericordioso, así que yo tampoco voy a ser misericordioso con nadie. A mí me abusaron, a mí me humillaron, a mí me despreciaron, me rechazaron, me traicionaron, me engañaron. Yo tampoco voy a ser misericordioso con otros. Si te identificas con esto, quiero recordarte primeramente que Dios conoce tu aflicción, y si tú eres su hijo y su hija, Él ha estado siempre contigo y nunca te ha abandonado porque Él es tu Padre Celestial. Él es tu buen pastor. Pero también, iglesia, quiero recordarte algo muy importante. Si tú has creído el Evangelio, tú sí has recibido misericordia. Al igual que yo, tú eres un pecador que merecías la muerte y la condenación eterna por tus delitos y pecados, pero Dios, quien es rico en misericordia, te perdonó en Cristo para perdonarte y no darte lo que tú merecías por su gracia. Esa es la misericordia que has recibido. Tú has recibido la mayor misericordia en este mundo que alguien puede recibir, y por eso tú puedes dar misericordia a otros. Tú puedes dar de gracia lo que por gracia has recibido. Pero sabes, hay otra buena noticia también. Si tú has creído en Cristo, no solamente has recibido misericordia, sino que también has recibido un corazón nuevo. Dios ha cambiado y ha quitado tu antiguo corazón de piedra y ha puesto un nuevo corazón de carne que es sensible. Escucha bien, hermano. Este nuevo corazón que Dios te ha dado tiene la capacidad de seguir siendo tierno a pesar de que la vida haya sido dura, a pesar de que te haya lastimado. Tiene la capacidad de seguir amando, aunque otros hayan causado heridas y dolor en ti. No es un corazón gobernado por la amargura, por el rencor, ni por el resentimiento. No, es un corazón gobernado por la gracia, por el amor, por la misericordia. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que este corazón que Dios nos ha dado nos libra de vivir vidas miserables en medio del caos. No porque no haya dolor, sino porque el dolor no nos roba la capacidad de amar. El dolor no nos roba la capacidad de sentir. El dolor, los sufrimientos, las aflicciones no nos roban la capacidad de ser tiernos con otros. Podemos seguir teniendo un corazón tierno, sensible y misericordioso con nuestros hermanos en la fe. Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, doblemente felices. ¿Quiénes? Los misericordiosos, los que tienen misericordia. Eso también nos ayuda a ver días buenos. Y lo último que Pedro menciona en esta lista de cualidades, que no es menos importante, es la humildad. Esta virtud, por supuesto, no podía faltar. Alguien dijo que la humildad es la madre de todas las virtudes, y a mí me parece que eso es algo muy cierto. No podrían existir las 4 cualidades anteriores sin esta última que menciona Pedro aquí. Escucha, es imposible que haya unidad sin humildad. Únicamente podemos ponernos de acuerdo tú y yo cuando consideramos valiosas las opiniones del otro. Pero si no somos humildes no podemos hacer eso. No consideramos importante lo que otro piensa. Tampoco puede haber compasión sin humildad. Una persona orgullosa se centra en sí misma y no se involucra emocionalmente en otros, como vimos, pero el que es humilde tiene la capacidad de llorar con el que llora. Tampoco puede haber fraternidad sin humildad. ¿Qué hace el orgullo, hermanos? El orgullo divide, compite, busca lo suyo porque se cree superior. Pero la humildad une, sirve a otros, busca el bien de los demás porque considera a los otros como superiores a sí mismo, tal como dice Filipenses.
Y tampoco es posible la misericordia sin la humildad. La misericordia nace cuando recordamos cuánta misericordia hemos recibido nosotros de parte de Dios. Y solamente un corazón humilde puede reconocer eso. Entonces, estas son las 5 virtudes que Pedro nos llama a mantener dentro del cuerpo de Cristo para tener una buena relación con nuestros hermanos, entre cristianos. Pero en los siguientes versículos, ahora Pedro nos va a hablar sobre cómo debe ser nuestra relación con los no cristianos, con los incrédulos, especialmente con aquellos que nos hacen daño. Observa cómo dice a continuación el versículo 9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Cómo debe responder el cristiano al no cristiano cuando lo maltrata, cuando lo rechaza, cuando lo ultraja? Bendiciendo, no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto. Ver días buenos, hermanos, tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con cómo reaccionamos tú y yo cuando sufrimos este tipo de cosas. Aquellos cristianos debían evitar reaccionar mal ante los ataques que estaban recibiendo, porque naturalmente podían tener la tendencia de responder con defensa, con enojo, con venganza. Sobre todo porque en aquella cultura en la que vivían se consideraba sumamente importante el honor y la reputación de alguien. Para Roma, el que tú te defendieras ante una humillación o un insulto que te hicieran era una cuestión de prestigio. Si no lo hacías, si no te defendías, eras visto como alguien débil o como alguien indigno. De hecho, la venganza no era visto como algo negativo o algo malo, sino como algo positivo, era visto como una virtud. Pero Pedro les pide a estos cristianos algo radicalmente contracultural. Él les pide que hagan todo lo contrario a eso, porque tienen otro modelo a seguir, que es Cristo. Un capítulo atrás, en 1 Pedro 2:23, Pedro ya les había dicho a estos cristianos que a Jesús, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, él no amenazaba de vuelta. Jesús encomendaba su causa al que juzga correctamente, justamente. Así actuaba el Señor. De hecho, esto que les está diciendo Pedro aquí en el versículo 9 es un recordatorio de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. El Señor habló acerca de no aplicar la ley del talión. ¿Recuerdas eso? Ese lema o esa frase de ojo por ojo y diente por diente no era el estándar, no es el estándar para un ciudadano del reino de Dios. El estándar es más elevado y consiste en poner la otra mejilla, en caminar la segunda milla, en entregar la capa junto con la túnica. O sea, el estándar es responder a las ofensas con gracia y no con venganza. También Jesús enseñó que nuestro amor no debe ser solamente hacia nuestros hermanos, también debemos amar a nuestros enemigos, aquellos que nos ultrajan, nos persiguen, aquellos que hablan mal de nosotros. Entonces, la instrucción para estos cristianos es bastante clara. No deben reaccionar como Roma ni como el mundo, sino como Cristo, porque Él ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos, dijo Pedro también ya en la carta. Ahora, un detalle bien importante aquí es que Pedro enfatiza en estos versos un tipo de venganza que estos hermanos tenían que evitar, y es una venganza verbal, insulto por insulto, dice. No siempre la persecución que vivían aquellos cristianos se trataba de violencia física, muchas veces eran ataques verbales. Eso lo podemos saber porque a lo largo de la carta Pedro habla mucho sobre esto. En el capítulo 2, versículo 12, dice que a estos cristianos los calumnian. En 2:23 dice que los maldicen. En 3:16 dice que murmuran y blasfeman contra ellos. En 4:14 dice que los ultrajan. Estos creyentes estaban siendo ridiculizados y difamados públicamente por su fe, pero Pedro, hermanos, los llama a que no cayeran en la misma agresión verbal que sus ofensores. Piensa un momento en qué tipo de ofensas o qué tipo de insultos verbales era lo que estaban viviendo estos cristianos. Seguramente eran insultos muy similares a los que tú y yo hoy vivimos. Por ejemplo, quizás les decían: te volviste un fanático loco con eso de tu fe, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco en tu iglesia. Uy, sí, te crees muy santo, ¿no? Ya, te crees muy superior a los demás, tú y tu religión. Sí, tú y tu Dios imaginario, tu Dios irreal.
Todos los cristianos son bien hipócritas, la típica, ¿no? Eres un religioso ignorante que no conoce de ciencia. No me toques esa, compadre, porque saco mi martillo apologético. Seamos sinceros, hermanos, ¿cómo nos dan ganas de responder ante este tipo de cosas que son en nuestra contra cuando las escuchamos? Seamos sinceros, no se nos antoja responder con mucha mansedumbre, ¿verdad que no? No se nos antoja poner la otra mejilla, no, se nos antoja devolver el insulto. Se nos antoja decir impío, incircunciso, destinado y predestinado al infierno. Hijo de Barrabás y sobrino de Belcebú, no sabes lo que te espera. Mensajero de Satanás, aléjate de mí, no sabes lo que haces. Digo, por mencionar algunos ejemplos suaves, porque se nos antoja decirle cosas mucho peores muchas veces, ¿no? Nuestra carne naturalmente desea devolver mal por mal e insulto por insulto. Pero Pedro dice, hermanos, que hagamos todo lo contrario, que los bendigamos. Que sigamos los pasos de Cristo, tal como Él bendijo a los que lo ultrajaron. ¿Cómo respondió Jesús en la cruz cuando se burlaron de Él y le dijeron, ¿qué? ¿No que tú eres el Mesías? A ver, sálvate a ti mismo. ¿No que tú eres el Hijo de Dios? ¿No que muy? A ver, ni a ti mismo te puedes salvar. ¿Cómo respondió Jesús? Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no contestó, Padre, consúmelos porque son unos blasfemos. Padre, fulmínalos porque te están deshonrando. No, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús declaró con sus labios bendición sobre ellos, no maldición. Él los bendijo. Ese es nuestro ejemplo, hermanos, bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera práctica? ¿Cómo podemos bendecir verbalmente a quienes nos ultrajan? 3 maneras muy sencillas. Primero, orando por su salvación, pidiéndole a Dios que les conceda el don del arrepentimiento y de la fe para que vengan a Cristo y se salven de la condenación eterna que les espera. Segundo, podemos orar por su bienestar, que les vaya bien en sus familias, en sus trabajos, en sus entornos. Y tercero y más importante, podemos orar a Dios dando gracias por sus vidas, porque a pesar de la hostilidad y la oposición contra nosotros, son un instrumento en las manos de Dios para santificarnos, para hacernos más como Cristo y poder reflejar su carácter. Claro que esto no suena nada agradable ni mucho menos cómodo, ¿verdad que no? Pero escucha lo siguiente, iglesia, por favor. Sorprendentemente, esto también tiene que ver con la vida buena. ¿Por qué? Porque la vida abundante no se trata de comodidad, sino de santidad. Repito, la vida abundante no se trata de comodidad, sino de santidad. Se trata de ser como Jesús, de amar como Jesús, de perdonar como Jesús, de bendecir como Jesús. Esa es la abundancia que Él ha prometido a sus seguidores. Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de perdón, de gracia, de misericordia, de compasión. Somos tan ricos y plenos y llenos en Cristo que todas estas cosas abundan en nosotros. Y esa es una buena vida, hermanos. Esa es una verdadera vida abundante. Escucha esto. A pesar de la pobreza espiritual de este mundo, los creyentes somos tan ricos en el Señor que podemos dar abundantemente a otros porque imitamos a nuestro Señor Jesucristo, quien dio sin pedir nada a cambio, y nosotros somos sus seguidores y nosotros somos sus representantes en este mundo. Tú y yo podemos dar a otros, aunque no nos den, aunque nos quiten, aunque nos lastimen, aunque nos ofendan. La vida de Cristo fluye de ti, fluye de mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso yo puedo seguir haciéndolo, porque Cristo es nuestro maestro. Esa es la razón entonces por la que Pedro nos dice que debemos bendecir a nuestros enemigos. Mira de nuevo lo que dice al final en el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Tú y yo hemos heredado una gran bendición. ¿Cuál? La salvación, la vida eterna. Pedro usa la palabra herencia en este texto para referirse a algo que hemos recibido gratuitamente y sin ningún mérito. Una herencia es algo que se recibe sin hacer nada, ¿sí o no?
Cuando un padre le hereda un carro a su hijo, una fortuna, alguna propiedad, lo que sea, es algo que recibe gratuitamente. Una vez mi papá me dijo: mi hijo, todo esto un día va a ser tuyo. Y yo le dije: ¿y la Cheyenne, papá? No, es cierto, hermano. Sí tenía una Cheyenne, pero nunca se la pedí. Pero de esa misma manera, tú y yo hemos sido salvos. Tú y yo no hicimos nada para ganar la salvación. Por el contrario, éramos enemigos de Dios porque pecamos contra Él y lo ofendimos. Sin embargo, Él decidió llamarnos con el propósito de que recibamos por gracia su salvación. Dios no nos llamó para vengarse de nosotros. Dios no nos llamó para devolverle el mal que nosotros le habíamos hecho a Él, no. Él nos llamó para bendecirnos. Esta es la causa entonces por la que nosotros debemos obedecer el mandato de bendecir a quienes nos hacen mal. O sea, si Dios nos bendijo siendo nosotros sus enemigos, entonces también nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si recibiste bendición, tú también debes dar bendición. Esa es la lógica del evangelio, hermanos, siempre. Primero gracia, luego obediencia. Dios nunca te pide que tú des algo que primero Él no te haya dado ya a ti. Él primero te da lo que te pide que des. Es como dijo Agustín de Hipona: Dios da primero siempre lo que Él exige. Tú y yo podemos dar porque ya Dios nos dio a nosotros primero. Pero por otro lado, hay otra manera en la que el uso correcto de nuestra lengua puede contribuir mucho a que tengamos una buena vida. No solo hablando bendición, sino también callando maldiciones y callando engaños de nuestros labios. Sigue diciendo en el versículo 10 y 11 de esta manera. Primera de Pedro 3, del 10 al 11. Escucha: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Definitivamente, hermanos, nuestra lengua va a determinar si vemos días buenos o vemos días malos. ¿Alguna vez te has metido en problemas por hablar más de la cuenta? Nadie dijo que no. ¿Alguna vez dijiste algo de lo cual te arrepentiste y deseaste poder regresar el tiempo para nunca haberlo dicho? Yo sí, más veces de las que quisiera. Proverbios dice que la lengua tiene el poder de la vida o de la muerte. Puede bendecir o puede maldecir. Puede sanar o puede herir. Tiene un gran poder para edificar si se usa correctamente, pero también tiene un gran poder destructivo para dañar. Es como una pequeña chispa que puede encender todo un bosque, dice Santiago. Puede originar todo un gran caos. Los cristianos del primer siglo tenían que evitar que el caos de la persecución empeorara aún más. ¿Cómo? Refrenando su lengua. Si ellos devolvían insulto por insulto, la guerra se iba a intensificar, se iba a agravar y se iba a hacer peor. Pero si frenaban sus labios, iban a evitar mucho sufrimiento, iban a evitar más hostilidad. Muy probablemente ellos iban a tener días mejores. Tú y yo también, iglesia, podemos ver días mejores si hacemos eso. Los que estamos casados, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos en el matrimonio si refrenáramos nuestra lengua en momentos de caos? ¿Cuánto conflicto y daño evitaríamos los maridos si en lugar de hablarle con enojo y rudeza a nuestra esposa, cerráramos nuestros labios en esos momentos? Si tuviéramos la suficiente hombría para callar. Porque algunos hombres creen que hombría es gritar y alzar la voz e imponerse, pero no. Hombría es tener el suficiente control propio para contenerte. El Señor quiso enseñarme eso el día de ayer, en medio de un conflicto que tuve en casa. Hizo que cerrara mis labios para no meter la pata. Y le doy muchas gracias a Dios porque así evité causar un gran daño. Siempre el Señor se encarga de que vivamos lo que predicamos, ¿verdad, amigos predicadores? Pero qué bueno, gloria a Dios por eso. Las mujeres, por su parte, también pueden evitar un caos mayor con la prudencia de sus labios. Seguramente, hermanos, la esposa de Job
le habría evitado un dolor extra a su esposo si hubiera refrenado su lengua aquel día, en aquel momento tan difícil y doloroso. El caso es que en todas nuestras relaciones interpersonales, como en el matrimonio, en las amistades, la familia, los compañeros de trabajo o con los hermanos en la iglesia, podemos ahorrarnos muchos conflictos y daños innecesarios si logramos refrenar nuestra lengua. Podemos ver días buenos si controlamos esta arma tan poderosa que puede volverse muy peligrosa. Y lo mismo va a suceder si evitamos con nuestros labios hablar engaño, dice Pedro. Fácilmente, aquellos cristianos que estaban siendo difamados y calumniados podían responder de la misma manera contra sus enemigos. Muchos estaban hablando mal de ellos, mintiendo y haciendo acusaciones falsas en su contra. Pero Pedro los exhorta a que no caigan en lo mismo, que sus labios no hablen engaño. Ellos debían hablar siempre la verdad, porque estaban siguiendo a aquel que es la verdad. No se puede tener una buena vida, hermanos, siguiendo la mentira, es imposible. Solamente es posible siguiendo la verdad, porque en ella encontramos vida abundante, porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que en resumen, así es como esos cristianos debían responder cuando estaban siendo perseguidos para poder amar la vida. Si bendecían a sus enemigos, si refrenaban su lengua y si evitaban hablar engaño, podían encontrar paz en medio del caos. Ellos debían buscar esa paz para poder ver días mejores. Por eso Pedro cierra esta idea en el versículo 11 diciendo: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz. ¿Cuál es la manera correcta de tener una relación con nuestros enemigos? Buscando la paz, no la venganza, evitando las represalias contra ellos y bendiciéndolos para procurar estar en paz con ellos. Fue lo que Pablo dijo: en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos, incluyendo a sus enemigos. Y ya por último, para terminar, la tercera relación que nos permite también tener una buena vida es evidentemente nuestra relación con Dios, la más importante de todas. Dice al final del pasaje, en el versículo 12, lo siguiente, 1 de Pedro 1:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, Dios nos ve y nos escucha en todo momento. Tú y yo podemos estar completamente seguros de eso. Sus ojos están viendo todos los sufrimientos que tú y yo pasamos en este mundo caído. Él no está ciego. Él no pierde de vista todas las aflicciones por las que pasamos, no. De hecho, Él está tan cerca que sus oídos escuchan atentamente nuestro clamor cuando le pedimos por nuestras necesidades. Dios nunca desampara a los suyos cuando sufren. Quizá tú hoy necesitas recordar esto. Si estás sufriendo, debes saber que el Señor no te ha desamparado, sino que sus ojos están sobre ti y sus oídos están escuchando cada oración que tú le estás haciendo en medio de tu aflicción. Él está cercano a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice la palabra. Tú puedes estar convencido de que el Señor va a sanar, va a vendar tu herida. El Señor va a sanar tu dolor. El Señor te va a ayudar porque Él te ve y te escucha. Así de maravillosa, hermanos, es nuestra relación con Dios. Es una relación cercana, porque Él nunca se aleja de nosotros, ni en nuestros peores momentos, ni en nuestros peores valles. Y sabes, eso es lo que hace posible una buena vida en medio del caos. Por eso Job pudo vivir una vida plena. La vida plena no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. En su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo y delicias a su diestra. Tú y yo, iglesia, vivimos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Él está cerca de nosotros, en Él encontramos plenitud, porque Él es quien lo llena todo en todo, dice la palabra, y de su plenitud tomamos todos nosotros. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Señor, en nuestra plenitud. Así que es verdad que el sufrimiento en esta vida no va a desaparecer, pero ¿sabes una cosa? Dios tampoco va a desaparecer.
Dios tampoco va a desaparecer. Él siempre estará cerca de su pueblo, siempre estará cerca de sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Pero hay algo más que Pedro quiere que entendamos también en esta última parte del pasaje, hermanos. Y es que el cristiano puede descansar en el consuelo de Dios cuando recibe maltratos e injusticias, como vimos, pero también puede descansar en su justicia. Dios no dará por inocente al culpable, no. Dios ve y escucha a sus hijos, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dice Pedro. Esta expresión, el rostro del Señor, es algo muy serio, ¿sabes? Escucha, una cosa es que Satanás esté contra alguien, que esté sobre alguien, que lo esté merodeando y acechando y que lo hiera, como le pasó a Job. Pero otra cosa muy diferente es que el rostro del Señor esté contra alguien. Eso es algo que nadie quiere experimentar en su vida. Él es el creador de los cielos, el todopoderoso. Lo que la expresión el rostro del Señor significa es la ira de Dios sobre aquellos pecadores que han hecho el mal. Un día Dios juzgará y castigará todo pecado y toda injusticia que se haya cometido en este mundo. Él dará el justo pago por ello. Tú y yo no necesitamos ajustar cuentas con nadie, porque Dios ha declarado: mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré, dice el Señor, por todas las injusticias que hayas recibido. Todos aquí deberíamos temblar ante esta verdad, en realidad, porque todos hemos pecado y todos hemos cometido injusticias. Pero hay una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es esta: Dios mismo ha provisto un camino para librarnos de esa ira. Ese camino es Jesucristo. Él es la salvación. Si tú estás escuchando este mensaje y hasta ahora no habías creído en Jesús, debes saber que hoy Dios te está llamando para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, porque hoy es el día de salvación, dice el Señor. No endurezcas tu corazón, porque el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios permanece bajo la ira de Dios, dice la palabra. Pero aquel que cree en Él recibe salvación y vida eterna. No verá condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Si tú hoy crees en Cristo, tendrás la esperanza de esta vida abundante que hemos estado platicando. Pero mejor aún, tú tendrás la esperanza de una vida eterna en los cielos, viendo cara a cara a ese glorioso y maravilloso Salvador que pagó por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Esa es la mayor esperanza para todos los que estamos aquí. Podemos tener una vida abundante, pero hermanos, no sabemos la vida gloriosa que nos espera viendo cara a cara a nuestro Señor. Podemos soportar todos los sufrimientos de este mundo, porque nos espera esa vida maravillosa con Cristo nuestro Salvador. Ponte en pie un momento, por favor, y vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor. ¿Por qué no extiendes tus manos al cielo? Le das gracias porque el Señor ha prometido vida abundante y vida eterna para los que creen. Gracias, Señor. Agradece al Señor por esa vida abundante que tú ya tienes. ¿Serás capaz de exaltar a Cristo en esta hora y darle alabanza y adoración en medio de tu caos, declarando que Él es tu plenitud en medio del dolor? Puedes declarar con gozo y decir: Señor, yo estoy en aflicción. Yo sé, Señor, que no son días que quisiera yo estar viviendo, pero tú eres mi plenitud, tú eres quien lo llena todo en todo y tú eres quien me sostiene y tú me das gozo y alegría en el corazón a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del caos. Tú me haces ver días buenos porque tú vives en mí, Señor, y porque tu vida brota de mí. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús, te adoramos, te glorificamos, porque este mundo con su dolor, con su aflicción, no puede robarnos la alegría de nuestra salvación, no puede robarnos el gozo, no puede robarnos la plenitud que tenemos en ti. Podemos tener esa buena vida abundante porque tú la ofreces para tus hijos y por eso te damos gloria, por eso te adoramos, te alabamos y declaramos que eres Rey eterno, Señor de señores, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén.